Lección 7, compuertas. Vamos a ver seguidamente los principales tipos de compuertas que se usan en la actualidad. A lo largo de la historia de la hidráulica ha habido muchos otros tipos de compuertas que ya han caído en desuso. Estas van a ser los tableros de cierre, las compuertas planas deslizantes y rodantes, las compuertas de anillo ring follower, las compuertas de chorro jet flow, las compuertas radiales y las compuertas radiales invertidas. Los tableros de cierre, que son únicamente para emergencia, son muy sencillos, es decir, es simplemente una superficie de madera o de metal que desliza en unas guías laterales. Como ven, esta compuerta muy rudimentaria en un canal que se maneja por medio de un torniquete. Ese es el concepto de este tipo de compuertas muy rudimentarias que se colocan en las entradas de las tomas y descargas para permitir su inspección y mantenimiento. Esto, como se ve, viene de la antigüedad muy remota. Y aquí tiene un ejemplo, digamos, más moderno, en la imagen esta de la derecha, que es uno de los tableros de cierre de la presa La Mariposa, en Caracas. Aquí se ven algunos ejemplos ilustrativos de estos tableros de cierre que se usan para situaciones de emergencia, cuando hay que cortar el flujo en la toma o descarga respectiva. Aquí en la parte esta de superior izquierda se ve una en forma de sector de esfera que se ha utilizado en algunas presas para bloquear su entrada. Aquí se ve otra más sencilla que son las compuertas tipo tablero de cierre redondas que se utilizaron para cerrar las entradas de la presa El Diluvio en el estado Zulia. Y aquí se ve una cosa todavía más sencilla, que es un tablero vertical deslizante en la entrada de una toma o descarga. Esta imagen presenta un tablero de cierre que se tiene para colocar en la presa de Socuy en el estado Zulia. Este es otro caso, que es la presa de Rapel en Chile, que es una presa hidroeléctrica, en la cual existen tableros de emergencia ya mucho más sofisticados. Estos son para colocar en las entradas de las tomas de la central, mediante este gran puente grúa rodante. Y estas otras que están aquí, que se colocan mediante una pequeña grúa o winche en la parte de aguas abajo, es en la salida de las tomas de la central del agua turbinada en dicha central hidroeléctrica. Las compuertas deslizantes en las presas se utilizan tanto para emergencia como para regulación del caudal. Aquí tienen un esquema típico de una de esas compuertas. Están compuestas por lo que se llama la hoja de la compuerta, que es el elemento móvil que sube y baja y que permite eh, cortar el flujo o graduar el caudal que pasa por allí. El movimiento de esa hoja se hace mediante un vástago que entra dentro de un pistón hidráulico, un cilindro hidráulico, en el cual hay un émbolo aquí que cuando se le inyecta presión por la parte de arriba hace que baje y cuando se le inyecta presión por la parte de abajo hace que suba. La hoja de la compuerta desliza en unas guías laterales en las cuales sube y baja. Esta es la compuerta deslizante de emergencia, antes de su instalación, por supuesto, de la presa El Guapo en el estado Miranda. Esta es la caja de la compuerta, toda esta estructura metálica, que queda embutida totalmente en concreto. Y aquí se ven las guías laterales, donde posteriormente irá la hoja de la compuerta que subirá y bajará por estas guías. Este es un ejemplo de la presa de Atarigua en el estado Lara, en Venezuela. En la imagen superior izquierda se ve la presa con la hora de toma y descarga de fondo, que es esta rampa inclinada que va hasta el fondo del embalse. En esta otra se ve un detalle de dicha rampa inclinada, donde está aquí la entrada de la descarga de fondo. E inmediatamente aguas abajo de esa entrada se encuentra la estructura de control de las compuertas de la descarga de fondo, que es este esquema que está aquí, este plano que está aquí a la derecha, en el cual hay dos compuertas, una de emergencia y una de regulación. El flujo entra del embalse en esta forma.
Y las dos son idénticas, son compuertas planas deslizantes que se manejan con estos cilindros hidráulicos. Otro ejemplo es la presa de Agua Viva, situada en el estado Trujillo. En esta imagen ven la presa, junto con su obra de toma y descarga, que tiene su entrada aquí, viene por un túnel y sale en este sitio que está aquí, en este disipador de energía. Ese túnel corresponde a este esquema que se ha indicado allí. Es un túnel que se bifurca por diversas razones que no viene el caso de explicar ahora. Tiene su entrada en una estructura de rejilla sumergida y tiene una cámara de compuertas ubicada en este sitio para control del flujo y tiene dos salidas. Tenía originalmente dos salidas con los disipadores de energía en cada caso. En este plano inferior ven la cámara de compuertas que va en la mitad de esta montaña por aquí, aguas arriba de la salida, por supuesto, o sea que sería esto. Y allí están situadas las dos compuertas que son iguales, son compuertas planas deslizantes manejados por estos cilindros hidráulicos que también se llaman servomotores, las cuales deslizan en estas guías para el control del flujo. Justamente a partir de este punto el flujo ya sale a presión atmosférica y no funciona a presión de aquí hacia aguas abajo. En lo referente a los accionamientos de las compuertas deslizantes, dependiendo de las dimensiones de la compuerta, de la carga hidráulica, etc., pueden ser de lo más sencillos, como se ve en este caso, que es simplemente un mecanismo manual que se opera manualmente o accionado por un motor eléctrico, como en el caso de la presa Tacarigua en el estado Falcón, o puede ser mucho más complejo, como son estos motores hidráulicos, o sea, servomecanismos o cilindros hidráulicos, que corresponden a la presa de Socuy en el estado Zulia. En el caso de las torretomas, como este ejemplo que es la presa de Matícora en el estado Falcón, aquella que vimos hace un tiempo atrás, que estaba totalmente sedimentada actualmente, las compuertas que se colocan a diferentes alturas en la torre toma, en las diferentes ventanas de la torre toma, como esta por ejemplo, o aquí por ejemplo que es otra vista, van por la parte de afuera generalmente, y son accionadas mediante un vástago. Un vástago es un cilindro, una barra de acero redonda que va apoyada en distintas partes a lo largo pues, del muro y que llega a la superficie, a la plataforma superior de operación, donde son manejadas generalmente manualmente o también con algún motor eléctrico. Vamos a ver qué son los desvíos o bypass en las compuertas. En este esquema que ven allí, se observa en un conducto que puede ser una descarga de fondo o puede ser una toma, se observa la compuerta de regulación y inmediatamente aguas arriba de ella las guías donde deslizaría una compuerta de emergencia. ¿Qué sucede? Que si operamos la compuerta de regulación con una abertura muy pequeña, del orden de unos pocos centímetros, el flujo que se desprende del labio inferior de la compuerta tiende a vibrar, tiende a producir remolinos, tiende a inducir una fuerte vibración en la compuerta y por lo tanto estas compuertas no deben ser operadas con aberturas muy pequeñas, del orden de unos pocos centímetros. Esa operación en esas aberturas tan pequeñas es lo que se conoce como el rango destructivo de la compuerta, porque se ha observado que las afecta seriamente y las puede dañar en esos casos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para evitar ese rango destructivo de la compuerta, digamos, operando a aberturas muy pequeñas? Se instalan normalmente unas tuberías laterales a la compuerta, puede ser una, pueden ser dos, que son estos desvíos o bypass, que son generalmente tubos pequeños del orden de 30, 50 centímetros, etcétera,
de manera de que cuando haya que dejar pasar hacia aguas abajo caudales pequeños, no se use la compuerta, se mantenga cerrada y esos caudales se suministren a través de estos bypass. Esos bypass van equipados igual que los conductos de toma y de descarga de fondo, siempre al menos de dos tipos de válvulas. Una válvula de operación y aguas arriba de ella una válvula de emergencia. Aquí se ve una foto de la compuerta de emergencia del túnel de toma para acueducto de la presa del Lagartijo. Este es el cilindro hidráulico de operación, o también lo que se llama el servomotor hidráulico. Esta es la tapa superior de la compuerta. La compuerta está aquí abajo, en el conducto de toma. Y aquí se ve el bypass que hemos mencionado, ¿no? Que pasa por un lado para utilizarlo cuando haya que hacer aberturas muy pequeñas en esa, en esa compuerta. Vamos a ver qué es la aireación de las compuertas. Cuando se tiene una compuerta, supongamos que esta compuerta deslizante que se ve aquí estaba cerrada y la comenzamos a abrir y está en una posición intermedia, ella comienza a descargar agua hasta esta parte del conducto que muy posiblemente estaba vacía, estaba llena de aire a presión atmosférica. Cuando el flujo pasa por debajo de la compuerta, muchas veces ese flujo forma un resalto hidráulico y se tiende a pegar contra el techo de ese conducto o túnel o tubería de lo que se trate, ¿no? Entonces va a suceder que el conducto en esta parte aguas abajo va a funcionar a presión y aquí va a quedar temporalmente una zona de aire atrapado allí, ¿no? Ese aire atrapado va a ser arrastrado gradualmente por la fuerza de roce del flujo de alta velocidad y de superficie muy irregular que se está descargando por debajo de la compuerta. Entonces, con el tiempo relativamente breve, todo este aire que está aquí va a ser desplazado y va a ser sustituido por agua, pero agua en una forma caótica, es decir, una serie de remolinos, de turbulencia exagerada, etcétera, que es completamente indeseable porque va a inducir vibraciones en la compuerta y cavitación en la misma, pudiendo llegar a afectarla seriamente. Para evitar la situación que mostramos en la lámina anterior, lo que se hace comúnmente es instalar un ducto de aireación, es decir, una tubería que permite, esto va conectado con la atmósfera en alguna parte, y que permite la entrada de aire. De manera que el aire que está siendo arrastrado por el efecto de fricción del flujo de alta velocidad que fluye por debajo de la compuerta, no llega un momento en que sea totalmente eliminado de esta zona, sino que a medida que ese aire va siendo desplazado hacia aguas abajo, aquí va a seguir supliéndose nuevo aire y se va a mantener esto siempre aireado, o sea, siempre con aire a una presión sensiblemente igual a la presión atmosférica. Con eso se evita la formación aquí de un agua estancada, de gran turbulencia, sometida a presiones subatmosféricas, como en el caso anterior, y a partir de aquí ese aire se mezclará con el agua, será el caudal de agua más el caudal de aire, y se mantendrá un equilibrio y se evitarán esas vibraciones en la compuerta. Esto es lo que se llama airear el flujo aguas abajo de las compuertas.